hemos venido también a escuchar la palabra del Señor, así que yo quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias y vamos a buscar el libro de Ageo, capítulo 1. Y con mucha reverencia vamos a leer la palabra del Señor y nos ponemos de pie, amén. Pero sobre todo con un corazón muy deseoso para poder escuchar y entender la palabra de Dios. Ageo capítulo 1 y vamos a leer todo el capítulo, así que yo les voy a pedir que puedan acompañarme, amén. Dice la palabra del Señor: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Verso 6: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Hasta ahí nomás vamos a leer y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, porque en esta tarde nos permites estar reunidos aquí, nosotros como una familia espiritual, Señor. Cada uno independientemente, quizás con sus necesidades, con sus peticiones, Señor amado. Pero estamos aquí delante de tu presencia todos juntos porque queremos, Señor, anhelamos escuchar tu palabra en esta tarde. Por eso te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón, que quites toda distracción, Señor amado, en esta tarde y que pueda haber un corazón totalmente dispuesto, Señor, para recibir tu palabra. Porque sabemos que aquellos que reciben esta tarde tu palabra podrán salir llenos de bendiciones, Señor amado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que puedan tomar asiento. La palabra del Señor habla en Ageo capítulo 1. El pueblo de Israel estaba viniendo de una situación muy complicada en la que se encontraba. A consecuencia de su desobediencia, de haberse alejado de la palabra del Señor, tuvo como resultado el haber quedado cautivos por mucho tiempo. Fueron sacados de su lugar, de su pueblo, y fueron llevados como esclavos por mucho tiempo. Pero la misericordia del Señor alcanzó al pueblo de Israel y les permite regresar a su pueblo y salir en libertad. Pero cuando ellos regresan, encuentran un pueblo totalmente destruido, un pueblo en ruinas, porque al ser retirados seguramente fueron saqueados y todo fue destruido. Y cuando ellos regresan, todo está en ruinas. Y imagínense, hermanos, llegar a tu lugar y encontrar todo destruido. Si bien tienes la satisfacción o la alegría de regresar, porque es tu lugar, pero también al mismo tiempo el dolor y la preocupación de que regresas y todo está en desorden. El lugar en el que te encontrabas trabajando, donde ellos trabajaban, producían, todo estaba destruido. El lugar donde ellos adoraban al Señor, que era un lugar muy especial para el pueblo de Israel, que era el templo, estaba destruido, estaba en ruinas. Todo el pueblo estaba destruido. Sin embargo, cuando ellos regresan, lo primero que ven, que es una realidad, es lo más cercano a su realidad, que son sus problemas, sus necesidades. Y ellos pueden ver de cerca la necesidad que tienen. De pronto, ahora, ¿cómo vamos a hacer para producir nuevamente? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar, a ganar nuevamente dinero para poder alimentarnos? ¿Cómo vamos a hacer ahora para vivir? ¿Dónde vamos a vivir? Tenemos que empezar a reconstruir. Y hay algo que, si bien es cierto, era una realidad, su necesidad era una realidad en ese momento.
Sin embargo, la palabra de Dios habla en este capítulo que fue tanto, tal vez, que ellos miraran tanto, tan de cerca su necesidad, que dejaron de lado algo muy importante que era para el pueblo de Israel, algo que los representaba. El templo del Señor había sido destruido y el templo del Señor cumplía un propósito importante. En el templo del Señor, ¿qué se hacía? ¿Qué hacemos nosotros en el templo del Señor? Adoramos al Señor, ¿verdad? Nos presentamos delante del Señor y le presentamos una ofrenda delante del Señor que es nuestras vidas. Y eso era el propósito del templo. Sin embargo, en este tiempo, como todo había quedado en ruinas, el templo también estaba en ruinas. Y el pueblo ya no estaba adorando al Señor. Y dice la palabra de Dios que el Señor, como siempre en su infinita misericordia, toca el corazón del pueblo del Señor. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3. En el versículo 2, vamos a leer desde el versículo 2. Cuando a través de Ageo habla el Señor y dice al pueblo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo se había visto tal vez tan encerrado en sus problemas que había dejado de lado la reconstrucción del templo, que era algo muy importante para ellos. Y el Señor vio en el corazón de cada uno de ellos el postergar eso, que ellos decían: no, es que aún no es el momento. Quizás ahorita es el momento de que yo arregle mis cosas, de que yo vea por mis propias necesidades, de que yo empiece a ordenar lo que es más cercano a mí, que sí es cierto, era una realidad, era un problema, una necesidad que cada uno de ellos pasaba. Sin embargo, habían postergado algo tan importante, que era el reconstruir el lugar donde ellos iban a adorar al Señor. Y el Señor toca el corazón de cada uno de ellos y a través del profeta habla y les dice: ¿cómo pueden decir que aún no es el tiempo de reconstruir el lugar donde pueden encontrarse conmigo en adoración? Porque están tan preocupados por sus cosas, por sus problemas, por sus necesidades. Dios demandó de sus corazones el poder empezar a recapacitar. Y dice versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué estaba pasando con el pueblo? Tenía tanta necesidad que empezó a trabajar, a esforzarse por cubrir su necesidad. Empezaron a hacer de todo. Necesitaban dinero, empezaron a trabajar, empezaron a esforzarse. Dice la palabra de Dios que sembraban, empezaron a sembrar porque de eso vivían ellos. Pero ¿qué más dice? Sin embargo, recogían poco. Comían, podían alimentarse. Sin embargo, no se saciaban. ¿Qué estaba pasando con el pueblo? Estaba intentando con sus propias fuerzas cubrir y satisfacer sus necesidades personales, las necesidades reales que estaban afrontando. Sin embargo, por mucho que se esforzaran, nada quedaba entre sus manos. Era como que lo que debía de ser una bendición no se estaba reteniendo en sus manos. Es como tratar de llevar agua en las manos, ¿no? De aquí me voy a llevar agua hasta allá. ¿Qué va a pasar en el camino? Va a empezar a caerse el agua entre mis manos, ¿verdad? Eso pasaba con el pueblo de Israel. Se esforzaban, estaban trabajando para cubrir sus necesidades, pero no podían cubrirlas. Trabajaban duro. Dice, trabajaban por sus jornales, sin embargo, era como recibir en saco roto. Se esforzaban mucho y al final no quedaba nada. No lograban satisfacer aquella necesidad por la que ellos estaban pasando. ¿Pero por qué estaba pasando esto?
¿Era malo que ellos trataran de esforzarse por cubrir su necesidad? ¿Era malo que ellos estuvieran viendo de cerca su necesidad y dijeran, no, tenemos que hacer algo, vamos a poner manos a la obra porque tenemos que terminar con esto? ¿Era malo eso? No era malo. Todos nosotros vamos a pasar alguna necesidad, alguna circunstancia en la que vamos a enfrentarnos y no está mal el querer solucionarlo. ¿Qué era lo que estaba pasando realmente en el pueblo de Israel? ¿Por qué no podían retener bendición entre sus manos? Ya habían pasado un duro camino, que era el resultado de su desobediencia. Habían estado cautivos por mucho tiempo. ¿Por qué ahora que estaban tratando de esforzarse por salir adelante no estaba resultando? Cuando nosotros nos alejamos de la presencia del Señor, cuando dejamos de lado a Dios en nuestras vidas, cuando queremos tomar las riendas de nuestras vidas y ser nosotros quienes vamos a decidir y dejamos de lado a Dios, entonces todas las cosas empiezan a salirnos mal. Es entonces cuando empezamos a dejar en ruina muchas cosas. ¿Por qué hay muchas familias destruidas? ¿Por qué hay muchas familias divididas? ¿Por qué hay hijos que no respetan a los padres? ¿Qué está pasando? Yo trabajo en un lugar, en una universidad, donde me encargo de hacer muchos trámites. Y lamentablemente pude ver un par de veces cuando llegaban padres de familia mayores y preguntaban, como investigando por la situación de sus hijos. Mi hijo ya debe estar en 10º ciclo, ya va a terminar la carrera, quiero saber cómo está. Y cuando entrábamos para averiguar, resultaba que su hijo ni siquiera estaba en el 10º ciclo, estaba en el 3er ciclo, había jalado los cursos y ni siquiera estaba ya llevando la carrera. Y cuando le comunicamos eso al papá, en ese momento el papá se quedó tan impresionado y dijo, no puede ser, señorita, tiene que haber un error. No, señor, estamos confirmando, estos son los datos de su hijo. Él no ha terminado la carrera, ni siquiera está a mitad de la carrera, le decíamos, ha jalado y ya no está llevando más los cursos, ya no tiene más inscripciones. Y él empezó a llorar y decirnos, pero yo le doy todos los meses la mensualidad para que pague su pensión porque él me lo pide. Cada que me pide para la matrícula, yo se lo mando. ¿Cómo puede ser? ¿Me está diciendo usted que mi hijo me está robando? Me dijo así. Su propio hijo lo estaba estafando. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cómo puede? ¿Qué puede tener el corazón de ese hijo para engañar de esa forma a su padre? ¿Qué está pasando para que los padres puedan intentar asesinar a los hijos, como en muchas noticias he visto? Para que los hijos se pongan en contra de los padres hasta el punto de engañarlos, de estafarlos. ¿Qué está pasando? Pasa que cuando uno se aleja de la presencia de Dios, cuando uno no quiere que Dios intervenga en su vida, todo queda en ruinas. Y ese es el claro ejemplo. Familias que quedan en ruinas. Padres separados, padres que no reconocen a sus hijos, señoritas que quedan embarazadas, que no tienen una familia para darle a esos hijos, hijos que crecen rebeldes, heridos, lastimados, y todo está en ruinas. Y por mucho que uno se esfuerce humanamente por trabajar y trabajar, como alguna vez escuché a una señorita que decía, bueno, estoy embarazada y estoy orgullosamente porque soy madre soltera, decía. Y yo decía, orgullosamente, de no haberle dado el padre que merecía ese hijo, porque a veces uno saca la cara y dice, no, pero no entiende realmente sus errores y lo que está llevando con ello. Y ella decía, pero yo voy a trabajar duro, voy a hacer 2 turnos, yo le voy a dar todo el dinero del mundo para que él nunca sienta ese vacío. Sin embargo, hay vacíos que no se pueden cubrir por mucho esfuerzo que uno haga humanamente. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ellos querían cubrir humanamente sus necesidades. Querían levantar todo. Dijeron, bueno, vamos a reconstruir todo. Fue su entusiasmo, fue su decisión, pero humanamente. Habían estado alejados tanto tiempo de Dios y habían estado compartiendo costumbres paganas por haber estado en cautiverio, que se habían olvidado de un principio importante.
habían olvidado el orden correcto para la solución de sus problemas. Cuando todo estaba en ruinas, el orden correcto era reconstruir el templo para acercarse a la presencia de Dios. Y en ese encuentro, en esa adoración, era Dios quien se encargaba de solucionar sus problemas. Y ese orden fue algo que olvidaron el pueblo de Israel. Y el Señor les dice, ¿cómo puedes querer solucionar tus problemas y estás postergando esto que es la base? Estás dejando de lado lo primordial, lo más importante. Soy yo el que soluciona tus problemas. Soy yo el que puedo levantarte de las ruinas. Soy yo el que puedo unir de nuevo tu familia. Soy yo el que puedo traer tus padres de nuevo a la iglesia. Soy yo quien puedo sanarte de cualquier enfermedad. Soy yo quien puedo liberarte. Soy yo que puedo darte trabajo. Soy yo que puedo dar toda la solución a tus problemas. Pero no, tú estás postergando lo más importante, la reconstrucción del templo. Y el Señor es tan bueno que Él les dice, medita, piensa bien, ¿por qué crees que se te está yendo la bendición de las manos? ¿Por qué no analizas en tu corazón qué es lo que está faltando? ¿En qué te estás equivocando? Y dice la palabra que el pueblo de Israel entendió y tuvo temor. En el versículo 12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Reconoció, entendió que se habían equivocado. Pero como nosotros tenemos un Dios que nos da soluciones, Él también le dio los pasos al pueblo de Israel. Dice el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y el versículo 8 es clave tan importante para que inicie todo lo que era la solución de las ruinas. El versículo 8 dice, subid al monte. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba subir al monte? Nosotros cantamos una adoración muy conocida, ¿verdad? Que siempre cantamos con el ministerio, en la iglesia, en los cultos, que dice, hacia el monte santo voy, caminando muchos días, quiero entrar en tu santuario y tu gloria contemplar. Yo me acerco a ese monte. ¿Y qué dice? Y te adoro. Ese monte está lleno de su gloria. Tu presencia en mí será arde. Yo lo siento. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor en sus vidas? Eso es el monte. Acercarte a la presencia del Señor. Y el Señor les dice, ya, sube al monte, ven, encuéntrate conmigo. Sé que te has equivocado, sé que has querido ir por otro lugar tratando de solucionar tus problemas, tus necesidades, pero ya, ven al camino correcto. Acércate al monte, acércate a la presencia, búscame. ¿Y qué más dice? Y traed madera y reedificad la casa. ¿Qué significa traer madera? ¿Dónde está tu parte? ¿Qué es lo que tú vas a llevar en ese encuentro con el Señor? Tu parte, tu voluntad, tu decisión. Cuando queremos que el Señor solucione algunas cosas, lo que ha quedado en ruinas, tú no vas a entregar lo mejor. Tú no vas a ir diciendo, bueno, este es mi cargo en la iglesia, este es mi ministerio. No, lo que el Señor quiere es tu corazón completo, pero también tu decisión. Porque si hay algo que el Señor no hace es imponerte. El Señor no te obliga, ven, vas a solucionar esto así, ven, me vas a buscar a la fuerza. No, tú que das tu decisión.
decido empezar a seguir al Señor. Eso pongo yo de mi parte. El Señor agrega a eso, pero yo voy a poner de mi parte mi decisión. Decido venir a la iglesia para escuchar la palabra y que eso me alimente. Decido entrar al discipulado para seguir creciendo en el camino del Señor. Decido empezar a asistir a mi grupo familiar porque quiero enriquecerme espiritualmente. Decido servir, decido predicar, decido apartarme de las cosas que no le agradan a Dios. Decido. Subo al monte, me encuentro con el Señor, pero le llevo algo. Señor, quiero hacerlo. Te llevo mi voluntad y esta es mi decisión. ¿Y qué sigue? Y reedificar la casa. Y es a partir de ese momento donde empiezas a reconstruir el templo. El templo es el lugar de adoración al Señor. ¿Cuál es el templo ahora en la actualidad? La Avenida Balta 155. No, nosotros somos el templo del Señor. Entonces tal vez yo vengo siempre a la iglesia, pero tengo tantos problemas que los estoy resolviendo yo solo o sola. Y me he olvidado que lo más importante para solucionar esas cosas son ¿cómo está mi templo? ¿Cómo está tu templo? ¿Tu templo está cumpliendo su función, que es la adoración a Dios? Tal vez vienes todos los días a la iglesia, vienes desde las 5 de la mañana, no te pierdes ningún turno, pero no hay una real, una verdadera adoración en tu templo. Tú eres responsable de que tu templo se mantenga en óptimas condiciones. Tú eres responsable de que tu templo esté limpio, esté bonito, y si por alguna circunstancia fallaste y tu templo se dañó, es tu responsabilidad reconstruir el templo del Señor en tu vida. Amén. Entonces, tengo problemas, tengo dificultades, me he equivocado. Resultado de esto ha sido que ahí tengo ciertas situaciones en mi vida que están en ruinas, no sé cómo solucionarlo. Este es el orden. Reconstruye el templo del Señor en tu vida. Acércate a la presencia del Señor. Sube al monte y ten ese encuentro especial con el Señor. Lleva tu voluntad y tu decisión. Y entonces el Señor va a empezar a obrar en tu vida. ¿Amén? ¿Amén? ¿Lo creemos? Dale un fuerte aplauso al Señor porque Él se lo merece. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice el versículo 9? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Cuántos creen esta palabra? Entonces, el Señor no te está diciendo, bueno, ahora tú verás cómo lo reconstruyes, sino que a pesar de todo, Él nos acompaña en este proceso y te dice, si hay intención en tu corazón y hay decisión, yo te voy a acompañar para que sea reconstruido este templo. Y no importa lo que pasó antes o cómo quedaron las cosas, yo tengo el poder de que ahora sea mejor de lo que fue antes. Amén. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Él quiere solucionar nuestros problemas. Él quiere solucionar nuestras vidas. Él quiere arreglar las cosas que quedaron en ruinas. Él quiere todo lo que es imposible, todo lo que es complicado en este momento, Él quiere tomarlo. Entonces, ya deja de encargarte tú de tus problemas. Deja de intentar solucionarlos porque con tus fuerzas no lo vas a lograr. Quiero que mis hijos vengan a la iglesia a la fuerza. No lo vas a lograr.
quiero que mi esposo venga a la iglesia a la fuerza. No lo vas a lograr. ¿Quién va a lograr eso? El Señor. Solo tienes que dedicarle al Señor la verdadera adoración. Yo quiero invitarles a que puedan ponerse de pie. Y yo quiero que en este momento podamos orar un tiempo para pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Cuando a veces pasamos circunstancias, problemas, no hay paz en los corazones. Por mucho que uno se esfuerce, no hay paz. Pero el Señor es un Dios de promesas. Y en su palabra dice que Él va a mejorar las cosas y que Él va a poner paz en los corazones. Y si tú quieres eso para tu vida, tómalo. En la iglesia hay dos tipos de personas. Las personas que vienen, escuchan y se van. Y la bendición estuvo acá cerca, pasó y se fue. Y están las personas que escucharon la palabra y vieron la bendición pasar por el lado y fueron y la jalaron, porque la quieren para ellos. ¿Quién quiere esa bendición? ¿Quién quiere que se restaure ese templo? Lo he intentado, Señor. He intentado orar, pero no tengo ganas. ¿Cómo reconstruyo el templo si no puedo ni orar? Intento cantar, Señor, pero estoy muy triste, muy afligido por este problema. ¿Qué puedo hacer? Todo lo que tienes. Un niño dio 5 panes y 2 peces. Todo lo que tuvo. ¿Y qué pasó? Un milagro. Todo lo que tú tienes. Una vez una señorita dijo, es que solo tengo la mitad de mi corazón, porque la otra mitad la perdí, la malogré. No importa, la mitad de tu corazón es todo lo que tienes, todo dalo al Señor. ¿Qué es lo que tienes? Toma tus decisiones y sigue al Señor. Que Él reconstruya en este tiempo todo lo que ha quedado destruido. Levanta tus manos, realmente si tú quieres esta bendición. Y yo voy a hacer una oración. Pero solo si crees, va a pasar. Solo si crees, va a pasar. Levanta tu mano y dile, Señor, yo tomo esta palabra para mí. Yo no sé si esta palabra fue de casualidad, aunque no, porque para Dios no hay casualidades. Esta palabra es para mí y yo la tomo, Señor. Todos mis problemas, todas las circunstancias, todos los sueños que quizás aún no veo cumplirse, todo, Señor, todo lo entrego. Yo soy ahora quien va a reconstruir este templo para adorarte, para servirte, para tener esta relación plena contigo. Y tú encárgate de todo lo demás.